Buenos días, que el Señor los bendiga. Hoy, continuando con nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde Miqueas 3. El tema que vamos a dar hoy es exhortación para todos. Vamos a dejar este momento en las manos de nuestro amado Señor. Hoy, bendito Padre Jehová de los ejércitos, te damos muchas gracias por esta oportunidad. Primero, por que nos regalas un día más de vida. Y también, Señor, por darnos la oportunidad de que tu palabra sea compartida a través de mi boca. Amado Dios, necesito de tu Santo Espíritu que sea guiando cada palabra, que todo no vaya a ser en fuerzas humanas, en sabiduría humana. Necesito de ti, necesito de tu ayuda, de tu bendición, amado Rey. Todo esto te lo agradezco en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Nuestro tema para hoy, exhortación para todos. Vamos a ver qué es exhortar. Exhortar es reprender con autoridad, hacer caer en cuenta a los que están obrando mal y para que cambien. Y todos y cada uno de nosotros tenemos errores que necesitamos, que es necesario corregir. Por tanto, necesitamos una exhortación para que nos demos cuenta que estamos obrando mal. En este capítulo vemos que era una exhortación para los gobernantes, los reyes, los profetas, líderes religiosos. Una exhortación que era necesaria para que todo funcione bien, tanto en la parte secular como en la parte espiritual. Vemos que en este capítulo de Miqueas 3, la desorganización o las irregularidades que estaban presentándose en ese pueblo, era a causa de todo lo que había ocurrido, tanto con los reyes, con los profetas, con los líderes, con todo eso. Era una desorganización y por eso llevaban al pueblo a la caída, porque ellos estaban obrando mal. La primera exhortación que hace es a los príncipes y jefes de Israel. Miremos que nos dice Miqueas 3, el versículo del 1 al 3. Yo dije entonces, escuchen ahora príncipes de Jacob y jefes de la iglesia, jefes de la casa de Israel. ¿Acaso no les toca a ustedes saber qué es lo justo? Ustedes aborrecen lo bueno, aman lo malo y le arrancan a mi pueblo la piel, la carne, hasta dejarlo en los huesos. Y así se comen la carne de mi pueblo y le arrancan la piel, le rompen los huesos y los descuartizan como cuando se echa la carne en una olla y se pone en un caldero. Miremos que la desorganización que hacían todos los jefes, porque estaba hablando, Miqueas hablaba a los jefes y a los príncipes de aquellos que estaban gobernando en ese momento. Entonces, sabemos que ellos, líderes que no les importaba el dolor, sino que miraban su propio bienestar. No les importaba descuerarlos, quitarles sus pertenencias, para ellos vivir bien. Y esa era la exhortación que hacía Miqueas a estos príncipes y jefes. Los exhortaba para que obren bien, con justicia, como hoy ocurre en la sociedad, en los países. Los gobernantes de pronto no somos nadie para juzgar, pero están obrando mal. Hay opresores que oprimen a los pobres, les quitan sus pertenencias, les quitan todas sus cosas y es por su bien. Por el bienestar de cada uno de ellos. Entonces, no hay diferencia de el antes y el después.
entonces la exhortación es para todos. Veamos que en los países se aprovechan para solo hacer maldad. El versículo 2 nos dice: y ustedes aborrecen lo bueno y aman lo malo. Le arrancan a mi pueblo la piel, la carne, hasta dejarlo en los huesos. Literal, no puede ser que les arranquen la piel, les arranquen los huesos, pero sí les arrancan su pertenencia. O a veces también hay gobernantes que subyugan a toda la gente, diciéndole que no son capaces de surgir por sí mismo. Y si ellos tienen alguna, puede ser que tienen alguna actividad o alguna cosa que ellos quieran hacer, no les dan esa oportunidad porque dicen que ellos son pobres, que ellos no pueden. Entonces, así también les arrancan la esperanza de surgir. ¿Por qué? Porque ellos están viendo su propio beneficio y no les importa lo que esté pasando el pueblo. Miremos que otra exhortación es para los falsos profetas. Los profetas son hoy y eran los encargados de guiar al pueblo, transmitiendo el mensaje de Dios, pero el mensaje verdadero, no lo que ellos querían decir en su sabiduría humana. Entonces, pero ellos no lo hacían bien, solo lo hacían por su propia conveniencia. Veamos el versículo 5, nos dice: así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, esos que hablan de paz cuando se les da de comer, pero que declaran la guerra cuando no se les da nada. Miremos que que esos profetas eran falsos, porque ellos hablaban según su conveniencia. Pongamos ejemplo en un pueblo. Si ellos les daban ofrendas, si ellos les daban de comer y todo eso, entonces hablaban paz, que ellos iban bien, iban a prosperar. Pero si iban a otro lugar y no les daban nada, porque incluso ni tenían para ellos mismos, entonces no, acá no hay nada y declaraban guerra y no, que esto no sirve y todo eso. Entonces, esos serán profetas falsos, porque Dios no quiere que nosotros que vivamos mal, no quiere que nosotros que nosotros estemos en la prosperidad, pero sin tener nada a cambio que dar. Que nos hablen que sí, ustedes van a ser prósperos, pero cuando los profetas hablan según su conveniencia, entonces no podemos decir que esas palabras vienen de parte de Dios, porque Dios quiere que todos somos iguales y Dios quiere que todos seamos prósperos en la abundancia o en la escasez, como decía Pablo. Yo sé vivir bien en la abundancia como en la escasez. Dios quiere que nosotros vivamos en paz. Dios quiere que, aunque tengamos en medio, podemos decir que estemos en medio de dificultades, pero sí vivir bien. Y eso era lo que tenían que declarar, ese mensaje era lo que tenían que decir los profetas. No se preocupen porque Dios está con ustedes, no se preocupen porque Dios los levantará, Dios los protegerá. Él, estando en guerras, estando en hambres, estando en necesidades, Dios es bueno y sí los va a levantar. Pero los profetas falsos, ellos hablaban al pueblo según su conveniencia. Si les daban mucho dinero, les hablaban de paz y prosperidad. Pero si no les daban nada, entonces ellos se enojaban y hablaban mal. Entonces ellos no son esos profetas que envía Dios. Ellos eran falsos profetas, codiciosos, porque ellos entre más querían, más tenían, más querían, y que el pueblo tenía que darles. Por eso perdían el don que les había dado
Dios, de nombrarlos como profetas. Veamos que nos dice el versículo 6 en Miqueas 3. La profecía se les volverá noche y sus adivinanzas se les volverá oscuridad. Sobre esos profetas se pondrá el sol y el día se les volverá tinieblas. Dios los había nombrado como profetas, pero ellos distorsionaban su don, haciendo y diciendo todo a su comodidad y hablando cosas que no eran de Dios. Y por eso dice que cuando su boca se abría para decir palabras, ellos mismos se confundían, ellos mismos, porque Dios los hacía confundir. Y esto hacía que ellos se queden en vergüenza, que esas palabras no tenían la suficiente confianza en el pueblo, porque ellos hablaban cosas desagradables. Ellos decían, no, es que Dios me habló y me dijo. No, entonces ellos no hablaban con la sabiduría de Dios. Y por lo tanto, ellos mismos se confundían y quedando en vergüenza, como en el versículo 7 nos dice, y estos profetas quedarán avergonzados, esos adivinos quedarán confundidos, se quedarán con la boca cerrada porque no tendrán respuesta de Dios. Muchas veces nosotros decimos, no, es que Dios me habló, es que Dios me dijo, es que esto es así y esto no le agrada a Dios. Nosotros debemos tener conciencia en nosotros mismos si esas palabras de esas personas vienen de parte de Dios o de qué parte vendrán. Cuando, cuando hablan y dicen que causaban confusión en el pueblo y a ellos mismos los confundían porque decían, no, nosotros no creemos eso no viene de parte de Dios y quedan en vergüenza. Y también hace que las personas que escuchen eso se incomoden y no crean y a la larga ya no vayan a creer en nada más. Como una tercera exhortación es a los líderes religiosos. Miremos qué nos dice el versículo 11 en Miqueas 3. Nos dice, sus jefes dictan sentencia a cambio de soborno, sus sacerdotes cobran por impartir sus enseñanzas y sus profetas adivinan a cambio de dinero y se apoyan en el Señor cuando dicen, ¿no es verdad que el Señor está entre nosotros? Estas exhortaciones son a aquellas personas, aquellos líderes religiosos que van a decir, yo voy a dar una prédica, pero tienen que pagarme tanto. Un grupo de alabanza que dice, no, si me paga tanto, yo voy a cantar. No son grupos de alabanza que alaban y adoran a Dios. Son grupos, podríamos decir, son grupos que se lucran por ser cantantes, que pueden tocar un instrumento bien, que son reconocidos por ganar fama, mas no por agradar a Dios. Dios no le agrada eso, que reciban un dinero. Podría ser que la parte donde los llaman o ellos se ofrezcan, podría ser que digan, si el pueblo, si la iglesia, si la congregación me da una ofrenda, pues bendito Dios, pero no imponer, no. Si no nos pagan tanto, nosotros no vamos. Entonces eso es como soberbia, como prepotencia, y eso a Dios no le agrada. Entonces, a los líderes religiosos que hacían juicios de sobornos, ellos decían, no, pues págueme tanto y yo acomodo acá el problema. Entonces eso era sobornar y eso creemos que le agrada a Dios. Eso sucedió en la antigüedad y no es raro que hoy estamos viendo esa sociedad donde líderes de pronto gobernantes
municipales, gobernantes políticos estén haciendo la misma embarrada, se puede decir, quitando a los pobres lo que no tienen para hacerse ellos ricos y no importándoles el dolor ajeno, sobornando cosas, tapando cosas desagradables para que el pueblo no se entere y todo eso. Entonces, hoy también sucede lo mismo, inventando mentiras, cobrando por predicar la palabra de Dios. Eso a Dios no le agrada. Si nosotros damos una ofrenda es porque sabemos que el, el que trabaja en la obra de Dios es digno de su salario, pero no que se convierta que si no me pagan eso yo no voy a predicar. No, eso es desagradable a las cosas de Dios y eso es lo que en este momento Miqueas nos quiere hacer ver, que él hacía ver a los antiguos, a los jefes gobernantes, príncipes, a los políticos, a los sacerdotes, a los líderes religiosos. Él quería hacerles ver que ellos estaban obrando mal, que debían arrepentirse porque iba a haber un castigo, porque eso a Dios no le agrada que hagamos eso. Y la invitación, la exhortación es para todos nosotros, porque nosotros tenemos también errores que corregir y nosotros debemos hacer que esa corrección llegue a nuestro corazón, que a Dios le agrada un corazón limpio, un corazón puro, un corazón sincero, que no seamos egoístas, que la vanagloria, que la prepotencia, el orgullo no esté sobre nosotros, porque Dios quiere que el deseo de Él es que todo el mundo se salve, que por eso nosotros si tenemos algún cargo de liderazgo en algún lugar, entonces obremos bien. Esa es la exhortación para todos. Los ministros de alabanza, nosotros muchas veces nuestra voz no es la mejor, de pronto no podamos tocar un instrumento, pero Dios mira el corazón, Dios mira que una alabanza salida del corazón, eso es lo agradable delante de Dios y se ve los resultados. Sabemos que en todo lo que nosotros presentamos delante de Dios va a tener consecuencias. Y Miqueas les decía a su pueblo, si no se arrepienten, si no hacen bien las cosas, pues van a tener una consecuencia. Y esa consecuencia es la que destruirá a ese pueblo. Miremos que nos dice el versículo 12. Por eso, por culpa de ustedes, Sión será arada como un campo. Jerusalén vendrá a ser montón de ruinas y el monte y el templo quedará hecho un matorral. Nosotros debemos saber que las consecuencias siempre van a suceder. Sean buenas o malas consecuencias, ese es el efecto de nuestros propios errores. Si nosotros tenemos errores, si no los corregimos, no nos dejamos corregir, entonces eso va a suceder. Y de pronto puede ser, no puede ser espiritualmente, pero sí secularmente, dentro de una familia. Si nosotros tenemos errores como no poder guiar bien a nuestros hijos, no poder exhortar de pronto a, nuestro, a nuestra pareja, de pronto quedarnos callados o exhortarlos, pero de una manera drástica de decir, no, pues eso es así, sin hacerle comprender. Entonces, ¿para dónde va ese matrimonio? ¿Para dónde va esa familia? ¿Para dónde va esa empresa? ¿Para dónde va esa comunidad, ese país, ese departamento? Si no tienen de pronto la dirección de Dios, porque si nosotros tenemos dirección de Dios, de seguro nos va a ir bien para lo secular y lo espiritual. Ay, Dios mío, perdón. Entonces, debemos saber que
que eso es para todos nosotros, que la exhortación viene para nosotros, que esa exhortación es la que nos va a dar una salvación a la larga. Porque si hay profetas que dicen, no, no, eso no es pecado. Dios ya murió por ustedes, Dios ya murió en la cruz y lo salvó. No, nosotros no debemos confiar que, que esa salvación y actuando mal nosotros podemos seguir. Solo Miqueas tenía para exhortar, tenía la autoridad para exhortar a todos los dirigentes. Miremos que nos dice Miqueas 3, en el versículo 8 nos dice, en cambio yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor, lleno de justicia, de fuerza para denunciar la rebelión de Jacob y el pecado de Israel. Miremos, solo Miqueas tenía la autoridad para exhortar a todos los dirigentes que estaban actuando mal. No era un ego personal que tenía, no porque se vanagloriaba, no, es que yo soy el único que voy a hablar a los príncipes, a los reyes, a los profetas, a los líderes religiosos, sino para marcar diferencia, que cuando uno está con Dios, todo le sale bien y tiene el derecho de exhortar, de decir, de corregir, cuando uno está con Dios, porque Dios es el que da la sabiduría, la inteligencia, las palabras que las pone en la boca para no herir a nadie, para exhortar con amor, como Dios lo hace en su palabra. Muchas veces la palabra de Dios es dura, pero, pero si nosotros tenemos un corazón sensible, lo vamos a entender que Dios lo que quiere exhortar, lo que quiere decirnos, es por nuestro bien, porque nos ama, porque Él quiere que nosotros tengamos una buena vida, vivamos bien. Entonces, Miqueas tenía el respaldo de Dios y porque Dios lo había escogido para que sea un verdadero profeta, para que él vaya, aunque él ya había dicho desde los anteriores capítulos, vemos que él estaba exhortando a todo el mundo, pero nadie no le hacía caso, exhortaba a su pueblo. Pero ahora sí, dijo, no, yo voy a exhortar a todos ellos, a los príncipes, a los gobernantes, a los líderes religiosos, a los falsos profetas, porque están desviando el pueblo de Dios y Dios no quiere que ese pueblo escogido, esa Jerusalén que ama, que un día le va a dar la oportunidad de que se arrepienta de verdad para cuando Dios llame a su presencia y Dios esté con cada uno de nosotros, nos encuentre arrepentidos y haciendo la obra que Él necesita. Sabemos que las consecuencias no se van a hacer esperar. Si nosotros obramos mal, las consecuencias son malas, pero si nosotros obramos bien, debemos estar seguros que las consecuencias van a ser bien. Aquí hace un llamado al cambio. Antes era así, hoy también es así. Hace un llamado al cambio, porque somos personas tal vez rebeldes, tal vez que nosotros estamos obrando mal, haciendo las cosas desagradables. No importa si pertenezcamos a un liderazgo dentro de la familia, dentro de una sociedad, dentro de una empresa. Nos habla a todos nos habla, a jóvenes, a adultos, mujeres, hombres, a profesores, a alcaldes, a directivos, a todos nos habla, que debemos tener esa exhortación, que la sepamos, que si nosotros nos exhortan por medio de algo, debemos decir sí, esa exhortación es para mí. Ahora sabemos que el mundo está así, quizás la maldad siga creciendo cada día más, pero no quiere decir que nosotros somos iguales, que dentro de nuestras familias vaya a suceder lo mismo,
que como individuos nosotros podemos luchar por un cambio y podamos arrepentirnos de todo lo malo, trabajando en el amor de Dios, que seamos luz en medio de esa oscuridad, que acercarnos a Jesucristo y reconocer nuestros errores a tiempos antes de que pueda suceder algo malo. Dios, vamos a orar en este momento. Señor, en este momento te pedimos que seas tú dirigiendo cada paso, Señor, que seas tú dándonos sabiduría, inteligencia para actuar como tú lo deseas, amado Dios. Hoy permite, Señor, que si hay líderes, profetas que no hacen las cosas como a ti te agrada, Señor, que sea tu Santo Espíritu cambiando en cada momento, cada mente, cada corazón. Queremos ser dirigidos por ti, por tu palabra, amado Dios, que cada cual de nosotros, amado Rey, podamos servirte como a ti te agrada, bendito Dios. Y esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Este ha sido el mensaje para hoy. Amado Señor, somos iglesias soldados de Jesucristo, un ministerio de apoyo bíblico que trabajamos para conservar y preservar esa palabra de Dios. Que el Señor los continúe bendiciendo.